Buenas, en este segundo video vamos a hacer la explicación de los comandos que se manejan en PCIN. Procederemos a explicar el comando escribir. El comando escribir debe de utilizarse con mayúscula inicial y sirve para pedirle información al usuario desde afuera hacia el teclado, por teclado, o también para mostrar información que nosotros hayamos hecho de alguna variable por medio de un proceso o cálculo, o solamente para imprimir texto entre comillas. Luego utilizamos el comando leer, que sirve para leer una variable que le estemos pidiendo al usuario por teclado por medio del comando escribir. Leer debe estar con mayúscula inicial la L y se procede luego a poner la variable que vaya a leer. Luego sigue el comando asignar, que me permite a una variable que esté al lado izquierdo asignarle por medio de una flecha que apunte hacia la izquierda un cálculo, una constante o un texto entre comillas. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos, y valga la redundancia, tenemos una variable resta, luego el símbolo de asignación y ahí le estamos asignando un cálculo que es la resta entre esos dos números. Luego vamos a ver el comando sí entonces, que me permite manejar o evaluar la función de decisión lógica, donde podemos obtener un resultado por el sí y un resultado por el no. Después de que se evalúa esta condición lógica, debe determinarse con un fin sí, que es una F mayúscula y con S mayúscula. Entonces, la estructura de este sería sí con mayúscula inicial, se evalúa una pregunta con operadores relacionales o aritméticos, y luego se procede a tener la palabra entonces. Se hace el cálculo o el procedimiento y luego se termina con la palabra fin sí. Si nosotros fuéramos a evaluar también la posición que tiene él por la respuesta no, entonces sería sí, pregunta, entonces hace los cálculos o lo que necesita imprimir por el sí, luego la palabra si no, luego los cálculos o las impresiones que se tienen que hacer por el si no, y se termina con la palabra fin sí. Luego vamos a trabajar este comando que se llama según. Según es lo que nosotros conocemos como el selector múltiple o el select case, que permite una variable evaluarla con múltiples salidas. Por ejemplo, como evaluar la variable semana y empezarla a valorar o a evaluar de acuerdo al lunes, al martes, al miércoles o al día de la semana que se quiera trabajar. Estos tres comandos, que son mientras, repetir y para, son los ciclos que normalmente nosotros trabajamos en la parte de algoritmos o en los lenguajes de programación, que sirven para repetir muchas veces un proceso, un número o una variable que se necesite ejecutar muchas veces. Entonces esto lo vamos a trabajar más adelante pues en ejercicios. Y este que se llama el comando subproceso, creo que me permite añadir procesos o funciones al algoritmo que se esté trabajando en PCI. Como vimos anteriormente en la diapositiva anterior, miramos que PCI manejaba lo que se llamaba las expresiones y eran las asignaciones por medio de flechas hacia la izquierda donde se le puede a una variable asignar una constante o número o un cálculo, o sea, una operación matemática o aritmética, como llamamos. Y siempre se asigna ese valor al valor que está a la izquierda por medio de una flecha que apunta hacia el lado izquierdo. Cuando hablamos de instrucciones de entrada y salida, nos estamos refiriendo al comando escribir, o sea, a la palabra escribir y al comando leer. Leer me permite leer en memoria o separar en memoria una variable que se le esté solicitando al usuario por medio del comando escribir. Entonces yo supongamos le digo digite un número, entonces ahí utilizo la palabra escribir para pedirle al usuario que digite un número y ese número lo voy a leer con el comando leer, ambos con mayúscula inicial. En este momento tenemos más o menos una estructura de un algoritmo en la parte de PCI. Se inicia con la palabra proceso y el nombre en ese momento con que vamos a nombrar el algoritmo. Si vamos a utilizar acá el nombre en dos partes, o sea, con dos palabras, tendríamos que utilizar el guión bajo para poder unir, para que quede como si fuera una única palabra, porque no permite colocar palabras compuestas.
Luego se utiliza la palabra definir, que me permite a mí utilizar tres tipos de datos que utiliza PCI. El carácter para manejar letras o caracteres, o sea, letras. El real, que me permite manejar la coma decimal, por ejemplo, 10,2, 50,5. Y el entero, que me permite manejar números enteros que no tengan coma decimal. La estructura para definir entonces una variable es iniciando con la palabra definir con mayúscula inicial, luego aquí las variables que se quieran definir, todas separadas con comas, se procede con la palabra como con mayúscula inicial, y aquí el tipo de dato en mayúscula inicial, ya sea carácter, real o entero, como les indiqué anteriormente. Se procede a pedir con la palabra escribir con mayúscula inicial y entre comillas, puede ser comillas simples o comillas dobles, lo que se le haya a pedir pues al usuario. Se termina todas las instrucciones con punto y coma. Y el comando leer, lo que me hace es capturar la variable que se definió previamente y separarla en memoria para ser usada por el algoritmo en las instrucciones que se necesiten o para hacer cálculos o procesos. Y por último, el comando escribir, que como habíamos hablado, sirve tanto para leer datos como para imprimir resultados. Entonces aquí le estamos solicitando un dato al usuario, se lee con el comando leer y se imprime o se muestra al usuario también con el comando escribir y ya pues con una estructura diferente. En esta parte va una coma antes de la palabra no y se termina con punto y coma y se termina con la palabra fin proceso sin necesidad de colocar espacios. Acá tenemos un ejemplo de un algoritmo donde hay que leer dos números e imprimir su suma, ¿cierto? Entonces se procede con la palabra definir, con mayúscula inicial, se ponen las dos variables y la variable que va a asumir el cálculo, o sea, la que se le va a asignar la suma de los dos números. Luego va la palabra como les indiqué anteriormente, y acá se definieron estas variables tipo entero. La palabra como, entero y definir deben de ir con mayúscula inicial por estructura del interpretador de código PCI. Luego se le solicita al usuario que digite el primer número con el comando escribir con mayúscula inicial, y ya esto que está entre comillas, usted ya lo digita, ya mirará si en mayúscula o minúscula. Leer, que sirve para separar en memoria la primera variable que se definió en la parte superior. Aquí se hace lo mismo, pero con la variable número 2. Y ya cuando tenemos que le pedimos al usuario las dos variables y fueron leídas para ser reservadas en memoria, se procede a hacer la asignación a esta variable llamada suma, asignándole el valor de número 1 más el número 2. De la variable suma, lo que va a asumir es la suma de los dos números que se le pidieron al usuario por teclado. Y acá la salida de ese cálculo, que se dice la suma es, y siempre, como indiqué ahorita que faltaba la coma, se coloca coma y la variable suma que se calculó. Y se termina con la palabra fin proceso. Aquí vamos a hacer un ejemplo que lo que hace es calcular el área de un triángulo. Entonces se solicita definir la base, la altura y el área. Y se van a declarar como real. Cuando nosotros vemos que eso va a tener cálculos que que tengan una posibilidad potencial de manejar números decimales, de entrada es mejor hacer la definición de los números de tipo real. Aquí le estamos pidiendo la base, la leemos, la altura, y aquí se asigna el cálculo del área de un triángulo. Entonces aquí se hace la impresión del área, separando después el mensaje de salida con coma y la variable que aquí se le hizo la asignación del cálculo. Todo proceso termina con una palabra fin proceso. Y para terminar, les voy a resumir como más o menos las operaciones aritméticas que más se utiliza y cómo las representa este interpretador de código. Entonces sería la suma como la conocemos normalmente, la resta, la multiplicación, la división, la potencia,
cada que tengamos, por ejemplo, que 2 elevado a la 5, entonces vamos a utilizar este símbolo de potencia. Y cuando vamos a utilizar la división módulo, que es el residuo de la división, vamos a utilizar entonces el signo de porcentaje, que es el que me evalúa la división módulo de un número entre otro. O sea, si yo divido un número entre un número, el resultado es la división y lo que sobra es la división módulo. Aquí tenemos un ejemplo que sería que a resto, llévele o asígnele un número, división módulo, div, o sea, otra variable llamada div. Entonces aquí lo que hacemos es que este número, en división módulo de esto, lo que le va a llevar es el residuo que dé de esta operación, no la respuesta, o sea, la respuesta de la división, sino el residuo de esta división como tal. Esto es todo lo de introducción de PCI parte 2. Ya en los próximos videos vamos a ver lo que es ya ejercicios en sí dentro de la misma aplicación. Muchas gracias.